Hola amigos y amigas de Buenas Noticias TV, muy bienvenidos. Bernabé es uno de los personajes de la Biblia que pasan desapercibidos, pero que fue clave para el avance del cristianismo en los primeros años. Su carácter sigue siendo hoy fuente de inspiración y un paradigma para todos aquellos que aman a Jesús, como veremos hoy en la entrevista que José Pablo Sánchez, director de este programa, le va a hacer a Evelio Moreno, que es pastor de la Iglesia Evangélica en Puerto Llano, Ciudad Real. Pero antes queremos invitarte a compartir tu opinión en nuestras redes sociales. Entra en el Facebook o Twitter de Buenas Noticias TV y cuéntanos qué personas han sido clave en tu vida para seguir a Jesús. Hola Evelio, ¿qué tal estás? Pues muy bien, muy contento de estar aquí con vosotros y compartir este tiempo. Genial. José Pablo, ¿qué tal? Pues estoy fenomenal y contento también de estar con Evelio, contigo, y pasar este tiempo hablando juntos. Evelio, esta situación nos ha desbordado a todos y ha afectado a todas las áreas, también a las iglesias evangélicas. ¿Qué tal en tu congregación? Pues bueno, supongo que como en todas, ¿no? Es un tiempo inesperado que nos ha pillado a contrapié y sobre todo ha sido difícil el tema de las reuniones, también de la forma de relacionarnos que teníamos, pero bueno, tenemos que dar gracias porque no hemos tenido que lamentar ninguna pérdida, ni entre los hermanos mayores, ni tampoco en el personal que está ahí en primera línea, en hospitales, en clínicas o en residencias. Pues nos alegramos. Pues, qué bien, qué bien. Evelio, pues si te parece, nos sentamos y vamos hablando acerca de Bernabé. Me alegro mucho de que no hayáis tenido ninguna baja durante el tiempo de la pandemia. Muchos de los líderes del mundo han pasado a la historia por ser protagonistas de grandes hazañas. En las carreras de relevos solo uno llega a la meta, pero la victoria es posible gracias a los que corrieron con él. Igual en la historia, algunos reciben todo el crédito como si los logros fueran solo resultado de sus esfuerzos y habilidades, pero lo cierto es que esos éxitos no hubieran sido posibles sin un equipo a su lado y sin la intervención de personas clave que trabajaron hombro a hombro con ellos. Bernabé es uno de esos colaboradores que trabajaron al lado de Pablo. Sin él, muy probablemente nadie sabría quién fue un tal Saulo de Tarso. Bernabé es precisamente uno de esos líderes de la iglesia primitiva que encontramos en el libro de los Hechos de los Apóstoles. 23 veces se le menciona en este libro. Y lo primero que vemos es que los apóstoles le cambian el nombre de José a Bernabé. Evelio, ¿por qué hacen este cambio? ¿Qué es exactamente lo que implica? Bueno, el nombre en el Antiguo Testamento expresaba frecuentemente el carácter de la persona, ¿no? Los judíos estaban acostumbrados a leer la Escritura y ver pues, cómo Dios le había cambiado el nombre a patriarcas como Abraham, como Jacob. Bueno, incluso el mismo Señor Jesucristo le cambió el nombre a Simón y le puso Pedro, como todos sabemos. Y ahora esta comunidad de Jerusalén, que es una comunidad lógicamente judía, de creyentes que se han convertido del judaísmo, pues le cambian el nombre los apóstoles a Bernabé. Y la verdad es que le ponen un nombre pues muy acertado, ¿no? Aciertan de pleno, ¿no? Porque es un apodo que habla de hijo de consolación, de aquella persona que anima, que estimula, que es pacificador, ¿no? Y la verdad es que hace esa función, ¿no? A lo largo de su vida hace esa función de pegamento, ¿no? De unir, de realmente pues estar ahí pues ayudando, colaborando y sobre todo uniendo a los hermanos. Pacificador sería entonces una de las acepciones de este nombre. ¿Y dónde vemos, en el libro de los Hechos, dónde vemos a Bernabé cumpliendo esa función de pacificar? Pues la verdad que lo vemos en diferentes momentos, ¿no? Porque, por ejemplo, si antes hablábamos del tema de que era, pues, que tenía esa función de pegamento, quizás tendríamos que hablar ahora de tener esa función de bisagra, ¿no? Porque él es el que abre la puerta precisamente a que el apóstol Pablo, que en aquel momento pues era Tarso para la gran mayoría, ¿no? Pues resulta de que él se convierte y los creyentes están con las dudas de si realmente era la persona que decía ser, ¿no? No tenemos que olvidar que Lucas, cuando habla de él, dice que hizo muchos estragos, ¿no? Que llevó a muchos creyentes a
a la cárcel y que, bueno, incluso tuvo que ver, ¿no? Tuvo que ver con el martirio de Esteban. Entonces, claro, Bernabé se ve con la función de hablar a los hermanos de lo que Dios ha hecho en la vida de Pablo, de Saulo de Tarso, y hablarles también de lo que él puede hacer también para la obra de Dios. Entonces hace esa función, ¿no? Y los hermanos lo reciben como un hermano más en la fe. La primera vez que vemos a Bernabé en la Biblia, lo que nos cuenta es que él vende una propiedad que tiene y el dinero lo pone a los pies de los apóstoles. Y estamos hablando del carácter de Bernabé, ¿no? ¿Qué nos indica esto acerca de su carácter? Pues nos habla lógicamente de su generosidad, ¿no? De su liberalidad, ¿no? Porque lo vemos allí a un hombre que se desprende de algo muy valioso y que lo hace sin esperar nada a cambio y además por el bien de otros, ¿no? Dicen que lo último que se convierte es el bolsillo y sin embargo no es el caso de este judío chipriota, ¿no? Lo primero que se convirtió de él, ¿no? Efectivamente, ¿no? Y vemos ahí la gracia transformadora del Señor, igual que hizo con Zaqueo, ¿no? Pues ahí lo vemos que él está dispuesto no solamente a dar de su dinero, sino también a dar de su tiempo y también de su energía. Yo creo que era un hombre entregado por completo pues a la misión. La verdad es que es un personaje muy interesante, ¿eh? Hay otro momento que encontramos en el relato de los Hechos, ¿no? Cuando Pablo y Bernabé viajan como misioneros por Europa. En una ocasión en la ciudad de Listra sanaron a un cojo de nacimiento y el pueblo decía, dioses bajo semejanza de hombres han descendido, y a Bernabé llamaron Júpiter y a Pablo Mercurio porque este era el que llevaba la palabra. Y aquí vemos como ahí parece un cambio, ¿no? En una primera fase Bernabé es el que coge a Pablo y le acoge, le introduce dentro de lo que es el cuerpo de los apóstoles y demás, pero aquí ya empieza Pablo a tomar el liderazgo, él es el que toma la palabra y Bernabé parece que ocupa un segundo lugar y que parece que no le importa, ¿no? Esto no siempre es fácil entre dos líderes, ¿no? Dejar que otro sea el que tenga la preeminencia. ¿Qué nos indica esto acerca de Bernabé? Pues tú bien has dicho que es fácil enamorarse de este personaje, del carácter de Bernabé, ¿no? Porque él tiene un corazón pues realmente abierto a la gracia de Dios, ¿no? Y eso se ve porque era humilde, ¿no? Y estaba dispuesto a abrir la puerta a otras personas y no tenía ningún problema en reconocer el llamado y también los dones en otros, aunque esto significara pues tomar un segundo lugar. Creo que cuando una persona está llena de Dios, como decíamos antes, no puede estar llena de sí mismo. Si la cruz es central, no puede haber cristianos centrados en sí mismo. Y en esto Bernabé es un ejemplo para nosotros, ¿no? Porque nos ayuda a comprender que para él lo importante era la extensión del reino, la predicación para otros, aunque él no fuera el protagonista, ¿no? Y a mí me gusta mucho porque además creo que es un personaje con el cual a todos nos encantaría pues, tener un amigo así, ¿no? Es como el personaje que también vemos en Jonatán, ¿no? Cuando él cede el reinado, ¿no? a David, aunque le tocaba a él por ser el hijo del rey, ¿no? Y yo qué sé, hay otro personaje que a mí me viene a la mente y que me gusta mucho en El Señor de los Anillos, que es el personaje de Sam, ¿no? Bien sabe Frodo Bolsón que si él ha podido consumar, llevar el anillo y destruir ese anillo de poder, es gracias a su compañero Sam, ¿no? Sí. El Señor de los Anillos. Lo digo para que nadie se confunda que estamos hablando de la Biblia todavía. Sí. Muy bien. Parece que estamos poniendo a Bernabé en un pedestal. Me imagino que era humano, ¿no? Y que tenía también sus cositas, ¿no? De hecho, creo que hay un momento en que hay un conflicto ahí con Pablo. Así es. Cuando inician pues, el segundo viaje misionero, Pablo pues, propone visitar a los hermanos y volver pues, por aquellas ciudades donde habían estado en el anterior viaje, ¿no? Bernabé está de acuerdo y quiere llevar consigo a Juan Marcos, su sobrino. Ahí Pablo dice que no,
se niega rotundamente porque los ha abandonado en el primer viaje, y ahí es donde encontramos pues, el primer encontronazo, que al final pues, vemos que el desacuerdo llega a tal que Pablo se va con Silas y al final pues, Bernabé y su sobrino toman otro camino. ¿Y llegaron a arreglarse entre Pablo y Bernabé, aunque ahí parece que toman caminos distintos? ¿Llegan a arreglarse entre ellos? Sí, por supuesto que sí, porque, a ver, estamos hablando de personas maduras y sobre todo estamos hablando de personas generosas, ¿no? Y que estaba por encima la visión y la misión, ¿no? O sea, creo que lo que caracteriza a una sana relación no es la ausencia de conflictos, ¿no? Sino la presencia de un espíritu pues conciliador, y ellos lo tenían, ¿no? Y eso lo vemos pues, a lo largo de su vida, ¿no? Decía un político antiguo alemán, creo que llegó a ser canciller, que había tres tipos de enemigos, ¿no? Tres tipos de enemigos, y él decía de menor a mayor, y por este orden. Enemigos, pues eso, ¿no? Enemigos a secas, después enemigos mortales, y en tercer lugar hablaba de los compañeros de partido. Sin embargo, vemos que en ellos no es así, porque ellos no buscan un cargo, no buscan en ningún momento un protagonismo. Lo que buscan es que el avance del reino se haga. Sí. Y entonces creo que ahí, pues... No, y es importante destacar que ya en las últimas cartas de Pablo, cuando habla acerca de Juan Marcos, ¿no? Habla de alguien que le es muy necesario, de tráemelo, que venga conmigo, hay un cariño, que evidentemente aquella relación rota se recuperó y hubo reconciliación y siguieron colaborando, y de hecho es evidente, como dices, que eran personas maduras que supieron manejar sus diferencias de una manera que al final el reino de Dios siguió adelantando. Ya para terminar, si hubiera que hacer un resumen de lo que son las características de estos elementos del carácter de Bernabé, ¿cuál sería? A ver, yo diría que en una sociedad, en una generación que podríamos calificar tan materialista, el ejemplo de Bernabé en cuanto a su generosidad creo que nos hace mucho bien, ¿no? Mucho bien para imitarlo. Y por otra parte, creo que también el hecho de esa mentalidad actual que nos caracteriza a muchos, ¿no? Que tiene que ver con el individualismo, con la competencia entre nosotros, pues el paradigma de Bernabé, que nos enfoca en estar preocupados por los demás, el hecho de colaborar, el hecho de dar segundas oportunidades o más oportunidades, y también de estar allí siempre ejerciendo eso, ¿no? Ejerciendo esa labor, como decíamos antes, de ayudar, de unificar, ¿no? Yo creo que todo lo que vemos en Bernabé nos apunta a una persona, nos apunta a su gran maestro, nos apunta a su gran referente, ¿no? El carácter, ese carácter, esas virtudes del carácter de Bernabé, creo que son el carácter y las virtudes que adornaron a la persona de Cristo, ¿no? Podríamos decir, sin lugar a equivocarnos, de que Bernabé es esa persona que podría asumir el papel que entendemos apostólico y que decía el apóstol Pablo, ¿no? Aprended de mí que yo imito a Cristo, ¿no? O sea, imitadme a mí como yo imito a Cristo. Bueno, pues creo que es lo que tenemos que hacer, ¿no? Es decir, mirar a Bernabé, aprender de esos elementos de su carácter que nos reflejan la luz de Jesús e intentar todos también adaptarlos, apropiarnos de ellos y aplicarlos a nuestra vida. Muchas gracias, Evelio, por tu tiempo con nosotros. Que Dios te bendiga. Igualmente, gracias. Nos tenemos que marchar ya, pero antes queremos animarte a leer la Biblia. Gracias a la labor de las iglesias evangélicas y a la generosidad de la Sociedad Bíblica de España podemos ofrecerte gratis este Nuevo Testamento. Si todavía no lo tienes, llámanos ahora al teléfono 91 743 4400 y, como digo, lo enviaremos totalmente gratis. Y para todos aquellos que formáis parte del Club de Amigos de Buenas Noticias TV, vamos a sortear en esta ocasión este libro titulado Don Percy, un libro escrito por Winifred Pierce
Es un regalo que nos llega gracias a la editorial Peregrino. Muchas gracias por vuestra atención y no lo olvides, tú vales mucho para Dios.